Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Hoy les expondré el tema de embarazo patológico. El embarazo patológico, pues como su nombre lo dice, es un conjunto de enfermedades que se presentan en el embarazo. Son muchos, pero en esta exposición me encargaré solamente de explicar algunos. Y lo clasificaré de la siguiente manera. Los sangrados del segundo y tercer trimestre, en donde encontramos la placenta previa y el desprendimiento de placenta norma inserta, y las complicaciones en la duración del embarazo, donde encontramos la amenaza de parto pretérmino, también la ruptura prematura de las membranas y por último la clasificación de complicaciones sistémicas, donde encontraremos la diabetes gestacional y la toxemia del embarazo, donde podríamos encontrar la preeclampsia y la eclampsia. La placenta previa. La definición de la placenta previa pues es la implantación anormal de la placenta en relación con el orificio interno del cuello uterino, ya sea cubriéndolo parcial o totalmente, y persiste después de la semana 24 de gestación. En el cuadro de la izquierda podemos ver los factores de riesgo de la placenta previa. En la edad materna mayor a 35 años de edad aumenta el riesgo 4 veces de presentar placenta previa. Y mientras más vaya aumentando la edad de la madre, mayor es el riesgo. La multiparidad también es otro factor de riesgo importante, la placenta previa anterior y la cesárea anterior, legrados uterinos y raza no caucásica o asiática, y también el tabaquismo. En la tabla de la derecha vemos la clasificación de la placenta previa, en la cual clasificaremos como total, parcial, marginal o lateral o baja. En la placenta previa total, el orificio cervical interno está totalmente cubierto por la placenta. En la placenta previa parcial, el orificio, como su nombre lo dice, interno está parcialmente cubierto por la placenta. Y en la placenta previa marginal, el borde de la placenta está en el margen del orificio cervical interno. Pues como su nombre lo dice, la placenta previa marginal está en el margen del orificio interno del cervical. Y la placenta previa lateral o baja es cuando se fija en el segmento uterino inferior a menos de 10 centímetros del orificio interno del cuello uterino. La manera de diagnosticar esta enfermedad es de la siguiente. Por medio de la historia clínica, en el cual nos indicará aparición súbita e indolora de hemorragia de color rojo vivo en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Por eso también lo clasifiqué anteriormente en los sangrados del segundo o tercer trimestre del embarazo. Y también encontramos la ausencia del dolor abdominal y contracciones uterinas. Y frecuentemente está asociado a distocias de presentación y de situación fetal. En la exploración física evaluaremos los signos vitales maternos, el tono uterino, la frecuencia cardíaca fetal y verificar la presentación y situación fetal. También debemos realizar examen vaginal cuidadoso con espéculo y debemos tomar biometría hemática, ultrasonografía transabdominal. Un dato importante de la placenta previa es que en el diagnóstico, todo sangrado vaginal durante la segunda mitad del embarazo corresponde al diagnóstico de placenta previa hasta que se demuestre lo contrario. Ya eso dependerá de la historia clínica y la exploración física, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. El tratamiento o el manejo en gestaciones de 24 a 34 semanas se utilizará cualquiera de los siguientes esquemas, que sería la dexametasona a 6 miligramos intramuscular cada 12 horas en 4 dosis, o la betametasona 12 miligramos vía intramuscular cada 24 horas en 2 dosis. Debemos utilizar solamente uno de estos dos fármacos con el fin de acelerar la maduración pulmonar fetal para así luego realizar una cesárea. Pero si el sangrado compromete la vida de la mujer independiente de la edad gestacional y del tipo de implantación de la placenta, se procederá a realizar cesárea de urgencia. Desprendimiento de la placenta norma inserta. Es la separación de la placenta que se encuentra normalmente inserta antes del tercer estadio del parto y que ocurre luego de las 20 semanas. La causa exacta es desconocida.
pero se asocia a cualquier injuria o patología que afecte los vasos, generando por lo tanto un espasmo o constricción de un vaso, dando como resultado un área de hipoxia y por lo tanto un aumento en la permeabilidad capilar, y luego generando hemorragias capilares y arteriales y posteriormente forman un coágulo y la disección de la placenta por este coágulo. Y los factores de riesgo lo podemos ver en la tabla de abajo, que es como traumatismo externo, síndromes hipertensivos, disminución brusca del volumen intrauterino, tumores uterinos, entre otros. La clasificación lo clasificaremos en 3 grados, en leve, en moderado y grave, o grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 el desprendimiento es menor del 30% y pues tiene una escasa sintomatología con poca hemorragia y coágulos. Podemos, podemos percatar que la paciente indica dolor abdominal leve con poca hipertonía, estado fetal de la madre y el feto conservada y no hay ningún cambio con el fibrinógeno. En el grado 2 vemos desprendimiento del 30 a 50%, dolor agudo en abdomen, hipertonía uterina, policistolia, sangrado transvaginal de escaso a moderado, no se logran palpar las partes fetales y presenta sufrimiento fetal en el 90%. También puede ocurrir muerte fetal en el 20 al 30% y este porcentaje va aumentando, va aumentando dependiendo del grado. El estado materno puede estar comprometido, también puede haber muerte materna y el fibrinógeno puede estar normal o algo disminuido. En el grado 3 hay un compromiso fetal mortal en el cual el feto nace muerto en un 100% de los casos, es de inicio brusco y tiene compromiso materno con signo de shock hipovolémico, ya que hay una pérdida significante de sangre. Hay una anemia severa, hay un útero hipertónico leñoso, hay policistolia y sangrado transvaginal. El diagnóstico lo vamos a realizar ya que va a haber un inicio súbito de sangrado transvaginal de color oscuro y con dolor abdominal constante asociado a una actividad uterina y disminución de los movimientos fetales. Debemos realizar un ultrasonido transabdominal, una biometría hemática completa con plaquetas y perfil completo de coagulación, ya que pues estamos hablando de pérdida de sangre. El manejo, pues si la mujer no presenta compromiso y presenta óbito fetal, se puede intentar parto vaginal, siempre con monitorización de su estado general, además de los diferentes factores que intervengan en la coagulación. En la evolución de la labor, ante el menor signo de deterioro materno o fetal, se realizará inmediatamente parto por cesárea. Y hay que reponer obviamente las pérdidas sanguíneas si no se dispone de sangre total fresca, eligiendo plasma fresco congelado en 15 mililitros por kilogramos de peso corporal de la madre, o glóbulos rojos empacados, concentrado plaquetario si la hemorragia sigue y el recuento de plaquetas es menor de 20.000. Bueno, pasaremos a la otra patología, que es la amenaza de parto prematuro. Y esta consiste en la presencia de contracciones uterinas regulares asociadas a modificaciones cervicales que ocurren después de los 20 años y antes de las 37 semanas de gestación. Su etiología puede ser iatrogénica, por indicación médica se finaliza el embarazo antes del término. En este caso podría ser por alguna patología sistémica como la diabetes o la preeclampsia, o alguna patología materna que impida lograr el avance de la gestación. También la etiología secundaria o ruptura prematura de la membrana, o idiopático sin causa aparente o conocida. Para realizar el diagnóstico y evaluación clínica de la amenaza de parto pretérmino, debe haber una hiperactividad uterina, al menos 4 contracciones en 20 minutos u 8 en 60 minutos antes de la semana 37. También debemos realizar una ecografía transvaginal y longitudinal cervical, y esto se realizará entre las semanas 20 y 34 de gestación. Menos de 25 milímetros indica un riesgo relativo de parto prematuro. Debemos realizar el test de fibronectina y
se debe realizar entre la semana 24 y 34 de edad gestacional. La fibronectina es una proteína extracelular que se encuentra en la membrana y líquido amniótico con una función, adhesiva entre el feto en desarrollo y la superficie interna del útero. Un valor mayor a 50 nanogramos por mililitro indica un riesgo incrementado de amenaza de parto pretérmino. El manejo de profilaxis es la progesterona para evitar el parto prematuro o pretérmino. Esto se aplica en mujeres embarazadas en el que hayan tenido antecedentes de amenaza de parto prematuro. También debemos utilizar tocolíticos para prolongar el parto por lo menos 48 horas, como son los calcioantagonistas, los antiinflamatorios no esteroideos, los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, el sulfato de magnesio, inhibidores de los receptores de oxitocina. Pues en la imagen de la izquierda podemos ver los tocolíticos más utilizados, en el cual aparece el sulfato de magnesio, ritodrina, fenoterol, la nifedipina, la tosiban, el salbutamol, entre otros mencionados en esta imagen. Y también debemos utilizar los corticoides. Esto, como en la ruptura prematura de membrana, se utiliza para acelerar el proceso de maduración pulmonar fetal. Esta patología complica aproximadamente al 8% de los embarazos y el 3% de los cuales son partos pretérminos, siendo la causa de un tercio de los nacimientos pretérminos. Sus factores de riesgo son antecedentes obstétricos de ruptura prematura de membrana, bajo nivel socioeconómico, bajo índice de masa corporal, tabaquismo, infección de tracto urinario, infección de transmisión sexual, conización cervical o cerclaje, sobredistensión uterina, amniocentesis, parto pretérmino previo o labor de parto pretérmino. El diagnóstico generalmente es clínico, basado en la historia de salida de líquido asociado al examen físico. En el examen se recomienda realizar con espéculo vaginal estéril y también un ultrasonido para determinar edad gestacional, volumen de líquido amniótico, crecimiento fetal, presentación y anomalías fetales. También debemos realizar cultivos cervicales y anocervicales, ya que, pues, como en la tabla de la derecha menciona, los factores de riesgo de ruptura prematura de membrana, pues, son las infecciones del tracto urinario y las infecciones de transmisión sexual. El manejo sería profiláctico para estreptococo beta hemolítico de grupo B. Utilizaríamos la penicilina cristalina, 5 millones de unidades intravenosa de impregnación, seguido de 2.5 millones intravenosos cada 4 horas durante la labor de parto. Debemos utilizar también corticoides, ya que estamos hablando de una ruptura prematura de membrana en el cual el feto puede nacer prematuro. Pues estos corticoides ayudan a la maduración pulmonar fetal y evita el riesgo de muerte fetal. Y pues entre los corticoides utilizados ya mencionados, utilizamos la dexametasona y la betametasona. A continuación entraremos en las complicaciones del embarazo sistémica, en el cual empezaremos por la diabetes gestacional. Sus factores de riesgo se pueden ver en la tabla de la izquierda, en el cual podemos encontrar antecedentes familiares, antecedentes de diabetes gestacional, obesidad y factores perinatales. Y pues su diagnóstico, como a toda embarazada, se le ordenará una glicemia en ayunas en la primera consulta. Un valor mayor o igual a 96 miligramos por decilitro se considera normal. Y pues más bien deberíamos sospechar de una diabetes gestacional. Ya mayor o igual a 200 miligramos por decilitros indica diabetes gestacional. Y si la prueba de la glucosa sale alterada, lo que sigue posteriormente a realizar es la prueba de tolerancia de la glucosa. El diagnóstico lo realizaremos también mediante el examen físico completo. Debemos referir a oftalmología para evaluación de la retina, ya que, como su nombre lo dice, o
como mencioné al principio, es una enfermedad sistémica ya que afecta a varios órganos, pues debemos referir al segundo nivel de atención médica, perdón, al tercer nivel de atención. Eh, Deben evaluar su función renal, evaluación cardiovascular y pues su manejo será de la siguiente manera. Una historia clínica completa con énfasis en la evolución de la diabetes y las complicaciones presentes. El segundo trimestre del embarazo debemos tener una consulta o indicar consulta prenatal a criterio médico según la evolución de la paciente cada 2 a 4 semanas. O sea, que nosotros como médicos debemos indicar consulta médica cada 2 a 4 semanas de este tipo de paciente. En el tercer trimestre del embarazo debemos citar a partir de la semana 32 según criterio médico cada 1 a 2 semanas. Y pues debemos indicar igual en cada cita el índice de glicemia o de glucosa. En el caso de que la embarazada diabética tenga un feto con edad gestacional apropiado, se les debe ofrecer inducción de labor de parto o programar cesárea por razones obstétricas. Después de la 39 semana de gestación o semana 39 de gestación. Cuando vayamos a realizar la inducción de labor de parto o cesárea, debemos infundir de manera continua insulina. También debemos administrar oxitóxicos según las necesidades del labor y determinar la glicemia materna cada hora por el método de reflectómero capilar. Cetonuria cada micción o cada 6 horas debemos evaluar y administrar insulina rápida intravenosa en bomba de infusión. Y pues aquí en la tabla de la derecha podemos ver la dosis de insulina según el índice de glucosa. También debemos mantener la glicemia entre 80 a 120 miligramos por decilitro durante el pre, trans y postoperatorio. Y pasamos a la segunda enfermedad sistémica, que es la toxemia del embarazo. En la toxemia del embarazo podemos encontrar la preeclampsia y la eclampsia, o también conocidas como la eclampsia y preeclampsia, y son toxemias de la segunda mitad del embarazo que son producidas por trastornos metabólicos y se caracterizan por elevación de la presión sanguínea arriba de 140 y la diastólica arriba de los 90, en el cual sería un caso sospechoso, y en los casos graves la presión sistólica puede subir arriba de 200 milímetros de mercurio. También se presenta albuminuria, que es un signo temprano. También edema, que se manifiesta principalmente en los malleolos y en los dedos de las manos y pies, generalizándose después a todos los miembros inferiores, al vientre y cara. También se presenta cefalea, disminución del rendimiento urinario y visión borrosa. El diagnóstico lo realizaremos mediante la exploración física, y en el cual se presentará elevación de la presión sanguínea y albuminuria. Los valores normales de albúmina en la sangre son menos de 30 miligramos por 24 horas. Debemos tomar también el tiempo de coagulación y la tasa de filtración glomerular y prueba de función hepática, ya que puede haber daño glomerular y hepático. Y bueno, esto sería todo de mi exposición. Espero haya sido de su ayuda y muchas gracias por su atención.